Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, programa Excel, macros en excel.com. Hoy lo que vamos a ver a pedido de un suscriptor es cómo agregar gráficos o una tendencia con los datos recopilados. O sea, nosotros acá este libro ya lo presenté hace un par de días, tiene estadísticas mundiales del coronavirus, COVID-19. Acá lo que nosotros ya hemos ido obteniendo varios registros, entonces podemos ir haciendo un gráfico o sea, presentando una tendencia. Antes que nada, este libro, pequeño libro, nosotros le hemos hecho una pequeña modificación. En este caso, acá las fechas aparecen en forma descendente, antes no lo hacían. Y acá agrega un gráfico teniendo en cuenta los primeros 20 países, un gráfico de la totalidad de casos de cada uno de los países. A medida que nosotros podemos ir filtrando acá por país, se va a ir modificando el gráfico. O sea, no por país, perdón, por fecha se va a ir modificando el gráfico. Véanlo, fecha 25, cómo se va modificando el gráfico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos al tema de todo lo de la modificación de este libro. Ahora vamos a lo que es tendencia. Para tendencia yo puedo hacer clic acá directamente, pero no se va a llenar el combo box con los países, salvo que nosotros ya lo hayamos ejecutado. Pero no van a quedar con, si hay algún país nuevo, no quedaría actualizado. Por ende, lo más lógico, lo coherente y lo que se debe hacer es presionar acá tendencias y con esto va a proceder a llenar. Esperen un segundito que estoy probando la macro que funcione perfecto. Lo que va a hacer entonces es al seleccionar tendencias va a llenar con el combo box con el país que nosotros vamos a elegir. Vamos a ir, se va a ir buscando en la base de datos y va a obtener los datos necesarios para mostrarlos acá. Fíjense, United States. ¿Se acuerdan que los países están en inglés? Fíjense cómo buscó el país con y mostró en el gráfico los datos. Brasil hace que o sea que la macro va a crear este gráfico, estos tres gráficos, va a traer todos los datos que tiene registrado en la base de datos y va a hacer este cuadrito. Eso es lo que hace la macro. Lo principal que le quiero mostrar acá es cómo crear los gráficos. Vamos al F11, el editor de Visual Basic. Así vemos cómo se hace. Entonces, primero, antes que nada, tiene esta modificación que ha agregado en tendencias, este icono. En otro vídeo posterior se va a explicar cómo se hace esto en forma puntual para este ejemplo, porque me lo han pedido. Entonces, modificamos esto. La barra ribbon, agregando un icono personalizado. Y vamos. Primero, al ejecutar, al presionar el icono, se va a ejecutar esta macro. Esta macro lo único que hace es llenar el combo box 1. Selecciona la hoja y llena el combo box 1. El combo box 1 está esta macro que está acá. Lo que hace es conectarse a la base de datos con estos códigos. Conectar a la base de datos, limpia el combo box, genera una SQL. Los datos de esas SQL lo que hace es llenar todos los países que existen en la base de datos. Select Distinct llena todo solamente en forma única, porque China o Chile o Estados Unidos pueden estar varias veces en la base de datos, porque recuerden que cada vez que nosotros consultamos o hacemos un raspado web, se extraen los datos y nosotros los podemos guardar. Entonces China, Italia, USA están varias veces en la base de datos. Entonces lo que hace esta macro, para no cargarlo tantas veces, solamente lo selecciona una sola vez y carga. Con este bucle carga el combo box. Va a ir cargando y va a quedar este combo box, como ustedes lo ven así, con los países cargados en el combo box. Carga en el combo box, el seleccionar el país, se va a cargar una variable, el país seleccionado. Esto se hace desde una macro que está acá. Fíjense, en la macro country
carga el país seleccionado y llama a la variable que ya va a buscar los datos y crear los gráficos. Perdón, la variable no, la macro. Esto está acá en este módulo que se denomina consulta. En este módulo, acá es donde se trabaja con todo. Vamos a explicarlo, ir ejecutándolo y lo explicamos medio rápido porque es todo medianamente fácil. Hasta lo que más me interesa explicar es cómo crear los gráficos. Vamos paso a paso. Acá vamos a seleccionar un país. Supongo España. Vamos a ver. España, ¿dónde está España? Spain, acá está. Seleccionamos el país. Lo que va a hacer es, primero la variable es borrar todos los gráficos que haya. Fíjense. Vamos con F8 ejecutando paso a paso y borra todos los gráficos que haya en la hoja. Limpio también con esto toda la celda, que no queden datos. Luego lo que va a hacer es conectarse a la base de datos. Con esto, de acá, esto me trae dónde está la base de datos. Recuerden que esto ya lo hemos visto en los vídeos anteriores. Nosotros tenemos una base de datos Excel, Access, donde estamos guardando todos los datos que hacemos desde el raspado web que hemos obtenido y lo estamos guardando en la base de datos de Access. Eso yo lo expliqué en la parte 1. Fíjense en la parte 1 del vídeo. Esta es la cuarta parte. Hay 3 partes más de este ejemplo que lo pueden ver en mi canal en el playlist estadísticas de coronavirus. Ahí lo pueden ver, están todas las partes. Fíjense y van a ver cómo se combina con Access. Se puede guardar en Access. Entonces con esto hacemos la conexión, abrimos la conexión ya de Access y generamos la SQL. En SQL que me dice que seleccione todos los campos, por eso está asterisco, todos los campos cuando el país el campo país, o sea este campo que está acá, vamos a abrir Access, que es esta macro. Este campo, fíjense que acá están todos los campos con las fechas, este campo o columna, país, coincida con lo que yo haya escrito en el combo box, es decir, acá. Coincide, me he encontrado todos los datos, lo que va a hacer es copiarlo en la fila 22, columna A. Fíjense, vamos a ejecutar hasta ahí, cómo copió todos los datos en la fila 22, columna A. Lo que vamos a hacer con esto es darle el encabezado a las etiquetas acá. Ahí le damos el encabezado. Esto. Veamos el encabezado. Con esto lo que vamos a hacer es ordenar, porque puede que los datos no estén ordenados en forma. Fíjense que no se han extraído bien, no bien, sino unos datos han quedado todos desordenados. Entonces lo que vamos a hacer, por si pasa esto, a veces aparece en esto ordenado, a veces no, eso no depende de Excel. Lo vamos a ordenar. Con toda esta macro sirve para ordenar. Obtenemos el rango de datos que vamos a ordenar, es decir, todo este rango de datos. Eso se debe poner acá en la variable 2, en R2, y R1, por qué campo vamos a ordenar. En este caso, por este campo. Por el campo B, fecha, vamos a ordenar. Entonces eso se hace acá. Yo he puesto así todo esto porque lo determina en forma automática el código, o sea, determina el rango variable. Es decir, no importa la cantidad de columnas que tenga, no importa la cantidad de filas que tenga, con esto el rango se determina en forma automática. Y con esto va a ordenar. Vamos a ejecutar hasta ahí. Fíjense, ya se ordenó de menor a mayor. Fíjense, del 19 al 28. De menor a mayor se ordenó. Vamos a borrar esta columna A, que es la columna ID. Que no me sirve, que yo solamente la usé para poder ordenar los datos en esta forma, por si hay algo acá que me es preferible ordenar por este campo. Porque acá hubiera 2 campos medianamente igual, los puedo ordenar uno arriba del otro. Entonces,
directamente ordené por la forma en que se fueron guardando los campos y listo. Lo borro esa columna que no sirve. Es una columna automática que crea Access. Ahora lo que vamos a hacer con esto es crear un cuadrito con los totales, que lo único que hace en este caso es que tomar los totales que están acá y agregarlos acá. En un cuadradito, fíjense. Vamos a ir hasta acá. Lo creo al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es darle formato a la celda, que esto es muy simple, esto ya lo saben, o sea, va a concatenar celda con merge. Va a poner el tamaño de fuente, color de fuente, el interior color, el interior de la celda. Todo eso lo va a hacer y va a ir dando formato a las celdas. Esto lo vamos a ejecutar hasta acá, que es lo que me interesa, dónde están la inserción de gráfico. Fíjense que ya va tomando forma esto. Ahora vamos a insertar los gráficos. Para insertar los gráficos básicamente se necesita seleccionar las celdas e insertar el gráfico. En este caso vamos a seleccionar la celda fecha, para el primer gráfico, la cantidad de casos y la cantidad de casos activos. Ese es para el primer gráfico. Fíjense, este sí lo vamos a ejecutar con F8, línea por línea. Fíjense cómo se seleccionaron las celdas, las filas, las columnas, perdón. Ahora voy a determinar, esto lo hago para determinar dónde está el RAM, dónde está el top de la variable, es decir, dónde se posiciona la celda 2, dónde está posicionada en la pantalla la celda 2. ¿Para qué? Para ubicar el archivo luego. Yo al archivo lo puedo ubicar dándole las opciones de acá, pero yo en este caso también lo puedo hacer y lo he hecho desde acá. Acá tenemos top, left, width. Entonces desde acá ya lo vamos a, pero se puede hacer directamente acá. Yo se lo dejo de las dos formas para que sepan. Fíjense, se agregó el gráfico. Ahora agregado el gráfico, le vamos a dar el tipo de gráfico, que de líneas, el layout. Le vamos a agregar el título. Fíjense que hemos seleccionado el título. Le vamos a cambiar el título. Lo vamos a posicionar al gráfico donde nosotros queremos. Y el tamaño. Bien. Perfecto. Ahora vamos con el otro gráfico. Vamos a crear el otro gráfico. El otro gráfico vamos a seleccionar fechas. Este campo, casos críticos y recuperados. Estos 4 columnas para generar el segundo gráfico. Fíjense que esto es variable. Como yo acá no sé cuántas filas tengo hacia abajo, tengo que hacer un rango variable. Por eso acá lo hago con variable, con UF, que determina la última fila con datos, que yo ya le he obtenido acá con esta variable, UF, última fila con datos, para que me genere el rango seleccionar. Entonces, ejecuto, selecciono, fíjense que se seleccionó las 4 columnas y hasta la última fila con datos. Si acá hubieran 200, seleccionarían hasta las 200 en forma automática. Por eso yo pongo este rango variable. Y hago lo mismo que el otro. Inserto el gráfico. Fíjense, acá se va insertando el gráfico. Le voy dando gráfico de línea, layout, el título lo modifico y lo ubico. En este caso yo no para que ustedes lo vean, yo no lo puse acá, yo puse acá otras medidas y acá con esto las modifiqué. Ahora, pero se puede poner directamente acá. Entonces acá recuerdan que acá ustedes tienen left, top, ancho y alto. Ahora me falta el último gráfico, que es el gráfico de los países. Para el gráfico de los países yo necesito un territorio, un país y el título. O sea, en este caso yo voy a tener que seleccionar esta celda que van a donde están los títulos, el país y la cantidad de casos. Y yo necesito que me grafique esto.
el último caso. Si yo no selecciono así, se me va a graficar, o selecciono todo esto, me va a graficar con el primer dato que encuentre, que es este, pero esto estaría desactualizado. Porque recuerden que el último dato está en el día, por ejemplo, en este caso está el día 19 del 28, el último dato está acá. Entonces yo tengo que actualizar que seleccionar eso. Eso lo hago con este código en forma variable. Se selecciona, fíjense que está seleccionado. Ahora agrego, determino cuál es el top de la red, la J. En realidad ya no podría haber usado este de acá directamente, porque el top de la celda 2, de la fila 2 es el mismo para todos. Pero para que lo vean simplemente. Y acá yo en este caso, yo directamente acá ya le di dónde se debe ubicar. Distinto a que acá yo se los modifiqué, recuerdan después, acá directamente yo le di dónde se debe ubicar. Se ubica el gráfico donde yo quiero, con la medida que yo quiero. Le agrego, le elimino el título y le agrego el elemento que es el número de casos en el mapa. Con eso se termina la macro. Espero le haya sido de utilidad. Así cuando nosotros seleccionamos cualquier país, podemos seleccionar Italia. Esperen que acá hemos detenido la macro. Italia. Fíjense cómo se funciona la macro perfecto y crean gráficos con tendencias. Bueno, espero que sea de utilidad. Hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Hasta la próxima, amigos.